Pero vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga, vamos a seguir abordando los temas de los crímenes contra periodistas, sobre todo en Veracruz. Y mire, está con nosotros nuestro analista político favorito, Rafael Morales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Robin. Pero sucede algo sumamente importante. Antes se hablaba justamente que un periodista, un reportero, estaba en riesgo por el crimen organizado. Y ahora no nada más es el crimen organizado, también son las autoridades quienes están coludidas con el crimen organizado. ¿Cómo defender al periodista? ¿Cómo se puede defender un periodista? ¿Cómo se puede defender al periodismo libre en este tipo de situaciones? Es muy complicado, Romy. Me parece que esta es una de las grandes tareas pendientes del gobierno mexicano, porque los presidentes municipales se encuentran vinculados directamente con el crimen organizado en la mayor parte de los casos, y esto hace difícil que los propios periodistas pues tengan las condiciones para poder hacer sus actividades. Conocemos muchos casos específicos de presidentes municipales que incluso han reclutado a integrantes del narco, los han incorporado a sus nóminas y desde ahí, desde los sótanos de las alcaldías, de los palacios municipales, operan para vigilar a los periodistas que les resultan incómodos. Es algo verdaderamente inaudito. ¿Cómo se puede, generalmente un periodista cuando se siente en riesgo puede solicitar algún tipo de ayuda a las autoridades? ¿Qué hacer o cómo se puede proteger justamente a un periodista si las autoridades son quienes lo están amenazando? Pues mira, Romy, justo es el problema que tenemos. Existe un mecanismo para la defensa de los periodistas, pero la verdad es que este mecanismo pues no sirve. No funciona porque la mayor parte de los periodistas que han sido asesinados, que desgraciadamente han perdido la vida a manos del crimen organizado y de la colusión con las autoridades, han estado registrados en este mecanismo de protección. Esto significa que es hora de que revisemos este mecanismo, que desaparezca y que sea sustituido por otro esquema que pueda ser realista, que pueda ser funcional y sobre todo pues que dé los resultados. Llevamos en este sexenio 11 periodistas muertos y 4 específicamente en el estado de Veracruz. Esto desde cualquier punto de vista es inadmisible. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en Veracruz en contra de los periodistas? Lo vemos ahora en el caso de Roxana, estaban las pruebas de cómo la sacaron justamente de su casa. Pues eso te habla, Romy, del nivel de desgobierno que se vive en algunos estados del país, pues no solamente Veracruz, donde ya sabemos que no hay condiciones para el ejercicio del periodismo, sino también en estados como Guerrero, como Michoacán, incluso como Chiapas, donde ejercer esta labor es una actividad de alto riesgo. Y básicamente porque las autoridades, empezando por los gobernadores, no tienen una estrategia eficaz y no tienen la voluntad política para poder atender este tipo de flagelos que al final pues terminan cobrando la vida de personas inocentes, y esto se traduce en la mayor parte de los casos en limitantes a la libertad de expresión. ¿Cómo acercar justamente a la población, cómo abrirle los ojos también a las autoridades si el periodismo no está siendo suficiente? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Qué podemos hacer los periodistas también para protegernos entre nosotros? Yo creo que el gremio de los periodistas ha hecho una excelente labor a la hora de denunciar este tipo de casos, de presentarlos ante la autoridad, pero me parece que la clave es que el gremio de los periodistas exija a las autoridades federales a que se vuelva a repensar el mecanismo de protección. Hay que tener una labor mucho más vertical de exigencia, de fiscalización, para que los periodistas pues tengan un mecanismo que resulte efectivo, porque de no ser así podríamos descargar, por así decirlo, en el contexto nacional plagado, digamos, de la delincuencia organizada, y decir que la caída de los periodistas se debe básicamente a este contexto, en lugar de asumir que se debe básicamente a la inacción de la autoridad gubernamental. Muchísimas gracias, Rafa Morales. ¿Dónde te podemos seguir para que la gente esté en contacto contigo? Me pueden seguir en mis redes sociales, @Rafael_Morales en X y en el resto de las cuentas también. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias. Nos vemos el próximo Seguimos martes. aquí atentos.